Imaginen que de repente no pueden recordar el nombre de la persona con la que hablaron ayer, o que olvidan por qué entraron en una habitación. Cada vez se encuentran perdiendo el hilo de la conversación y olvidando cosas simples. Piensan, ¿es esto por mi edad? Y si no es la edad, ¿qué pasa si ustedes mismos, día tras día, desconectan esa parte de su ser? Mi madre, una mujer fuerte y de mente clara, comenzó a quejarse de que su memoria le fallaba. Tomaba vitaminas, resolvía crucigramas, escuchaba conferencias sobre el envejecimiento, pero nada ayudaba. Hasta que un día encontré un libro escrito por un maestro japonés llamado Katsuzo Nishi, quien afirmaba que la memoria no envejece, sino que se adormece y, lo principal, se puede despertar. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que muchos aceptan el olvido como un destino. Pierden sus recuerdos, su yo, e incluso no luchan contra ello. Si no quieren ser uno de ellos, sigan viendo este vídeo, pues podría ser el punto de inflexión. El canal Conocimiento Consciente fue creado precisamente para esos cambios conscientes. Suscríbanse ahora y apóyenos. El enlace está en la descripción. Nuestro engaño comienza desde pequeños. Nos hacen creer que, con la edad, el cerebro inevitablemente se debilita. Nos preparamos de antemano para el olvido, como si fuera parte ineludible del envejecimiento. Pero, ¿y si eso es una mentira? ¿Y si la causa no reside en los años, sino en la forma en que vivimos? Un profesor mayor, con quien una vez conversé en el tren, dijo: «No he olvidado cómo pensar. Simplemente hace mucho tiempo que no lo intento». Y en esa simple idea reside la esencia. Nuestro cerebro no se rompe, simplemente se desactiva, como un instrumento musical cubierto de polvo en un rincón. La melodía sigue allí. Solo es necesario volver a tocarlo. Katsuzo Nishi creía que el cerebro es capaz de cambiar a cualquier edad, pero solo si no lo mantenemos encerrado en la monotonía. El cerebro entra en letargo cuando la vida se vuelve predecible. Cuando un día se parece al anterior, la rutina se repite, el pensamiento se vuelve idéntico. En ese momento, el cerebro deja de aprender. Pero hay algo aún más aterrador. La mayoría de las personas no solo han creído en el mito del envejecimiento cerebral, sino que han comenzado a vivir de acuerdo con él. Dejaron de proponerse objetivos, dejaron de aprender, dejaron de maravillarse y, en ese instante, su memoria comienza a fallar. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué seguimos buscando vitaminas y pastillas en lugar de mirar la verdad a los ojos, por muy dura que sea? Es mucho más sencillo que nosotros mismos acabemos con nuestra memoria mediante nuestros hábitos. Y eso es solo el comienzo, porque existen enemigos ocultos de la memoria que desgastan lentamente nuestro cerebro cada día. Katsuzo Nishi los llamó asesinos silenciosos de la memoria, y he aquí por qué. El primero es la postura y la respiración. Imaginen que su cerebro es como un árbol y la sangre, el agua. Cuando se sientan con la cabeza inclinada durante horas, es como si se interrumpiera el acceso de las raíces al agua. El oxígeno deja de fluir y, poco a poco, las neuronas se adormecen sin que se den cuenta, la atención se dispersa y un simple pensamiento se desvanece como humo. Vi cómo esto cambiaba a las personas. Un hombre acudió a Prim con quejas de olvidos y, en lugar de medicación, le sugirieron cambiar de posición cada 30 minutos, respirar profundamente y estirarse. Después de 2 semanas me dijo: «Por primera vez en un año, sentí que mi mente estaba clara». El segundo enemigo es la monotonía. Sorprenderían de lo perezoso que es el cerebro. Al recibir siempre los mismos estímulos, simplemente desactiva lo superfluo, tanto en el cuerpo como en la psique. Cuando todo es predecible, el cerebro deja de aprender, y si no aprende, se oxida, como los músculos que no se ejercitan. El tercer enemigo es el ruido informativo y el estrés, algo especialmente peligroso, pues la persona ni siquiera se da cuenta.
El constante zumbido del teléfono, las noticias que pasan fugazmente, los pensamientos que saltan, sobrecargan el cerebro. Este ya no distingue lo importante de lo trivial, gastando su energía en sobrevivir en lugar de en recordar. Y esa es la razón por la que incluso los jóvenes se quejan de una niebla mental. Una vez pregunté a una mujer mayor que se quejaba de pérdida de memoria, ¿cuántas veces al día respiras en silencio? Ella se quedó pensando, ni una sola vez. Y ahí radica el problema. Pero, ¿y si existiera un camino para no solo eliminar estas causas, sino para activar el cerebro a un nivel profundo, de forma permanente y verdadera? Una persona ya recorrió ese camino y se llamaba Katsuzo Nishi. Sumérjanse en la increíble historia de este hombre que demostró que el cerebro se puede despertar a cualquier edad. Katsuzo Nishi, el maestro olvidado, nació débil. Los médicos no creían que llegara a la madurez. Las enfermedades, la debilidad, las limitaciones, desde niño le decían, no sobrevivirás. Pero Katsuzo Nishi no solo sobrevivió, se convirtió en un símbolo de la fortaleza interior. No era ni médico, ni monje, ni erudito. En el sentido habitual, era un ingeniero de su cuerpo y mente, y demostró que el ser humano es capaz de reconstruirse a sí mismo. Si se empieza a vivir conscientemente desde la juventud, se observa cómo los seres queridos sufren no solo por las dolencias del cuerpo, sino por el apagamiento del espíritu. La gente pierde el interés por la vida, la energía, la claridad de pensamiento. Él no aceptaba eso como normal. Comenzó a estudiar enfoques antiguos orientales y modernos occidentales sobre la salud. Todo lo que encontraba, lo probaba en sí mismo, perfeccionando durante años un sistema que se podría llamar, desde fuera, exigía un despertar desde el interior. Y ese despertar no empieza con pastillas ni medicamentos, sino con la comprensión de cómo vivimos. Nishi afirmaba, si quieres conservar la memoria, empieza por la postura, el movimiento, la respiración y desconéctate de lo innecesario. Solo así se puede encender lo más importante, la conciencia. No enseñaba técnicas para memorizar listas, no daba fórmulas para recordar, creaba condiciones en las que el cerebro se reactiva por sí mismo. Su enfoque era más profundo, alcanzaba los canales energéticos, el estado del cuerpo, la plenitud de la respiración. Sabía observar a la persona en su totalidad y detectaba el apagamiento de la memoria, una señal de que el individuo había dejado de desarrollarse en alguna de sus facetas. Escribió, la memoria no muere, simplemente se desvanece. Cuando el alma deja de aspirar a lo nuevo, su método no es un sistema de control, sino de despertar. He leído los recuerdos de sus discípulos. Un hombre de 68 años aprendió un nuevo idioma siguiendo las técnicas de Nishi. Otro, después de años de depresión, comenzó a pintar y a recordar sueños. Puede que no se convirtieran en genios, pero recuperaron una claridad que creían perdida. No es magia, es una elección interna de vivir de otra manera. Pero, ¿cuáles son las prácticas que ayudaron a estas personas a recuperar su claridad mental en solo 7 días? No son meses ni años, sino tan solo 7 días para sentir cómo su cerebro renace. Katsuzo Nishi estaba convencido de que bastaba con crear las condiciones adecuadas y la memoria se reactivaría. Cada día se propone realizar una acción simple, pero poco convencional. En el primer día, se rompe un hábito. Cepíllense los dientes con la mano no dominante, pónganse los zapatos en orden distinto, recorran el camino al supermercado por una ruta diferente, salgan del piloto automático. Es como encender la luz en una habitación oscura, y el cerebro comienza a escanear lo que sucede con mayor atención. En el segundo día, se presta atención a los detalles cotidianos. ¿De qué color eran los tapices en la farmacia? ¿Con qué mano le entregaron el crío en la caja? En el tercer día, se invita a regresar al pasado.
Recuerden con detalle un día de su infancia. ¿Dónde estaban? ¿Qué vestían? ¿Qué olores percibían? Quizás pasaron un verano en la cocina, o cómo crepitaba la estufa de gas, o el aroma de los cuadernos escolares a comienzos del otoño. Este ejercicio activa antiguas conexiones neuronales. No solo entrena la memoria, sino que reafirma el sentido del yo. En el cuarto día, se trabaja con el cuerpo. Movimientos simples que requieran coordinación, como dibujar figuras con ambas manos simultáneamente o caminar por la habitación pronunciando palabras al revés. Es difícil, pero en esa dificultad, el cerebro se despierta, ya que no puede actuar automáticamente. En el quinto día, se priva al cerebro del hambre informativo. Apaguen la televisión, dejen el teléfono en otra habitación, pasen el día en silencio o en la naturaleza, sin noticias ni redes sociales, solo su respiración y el entorno. En esos momentos, el cerebro no descansa, sino que se reinicia, estructura la información y limpia su espacio interior. En el sexto día, se introduce un conocimiento nuevo. Puede ser una palabra en un idioma extranjero, una nueva receta o un movimiento de danza. Lo importante es que sea algo completamente nuevo. Nishi afirmaba que el cerebro responde con claridad cuando se le da algo novedoso. En el séptimo día, se descansa completamente. Sin pantallas antes de dormir, sin conversaciones sobre problemas, sin sobrecargar la mente. Este no es solo un sueño, sino una fase de consolidación en la que el cerebro procesa, ordena y refuerza, pues sin ese tiempo la memoria se derrumba como una torre de naipes. Estas prácticas son simples, pero funcionan, porque no son ejercicios para el cerebro, sino una nueva lógica de vida, una lógica en la que el cerebro no olvida, sino que vive. Y por extraño que parezca, la mayoría de la gente ni siquiera intentará el primer día. Si han llegado hasta aquí y ya sienten que algo dentro de ustedes resuena, dejen un comentario contándonos qué día del ritual de 7 días comenzarán mañana. Si aún no están suscritos, es el momento. Apoyen al canal Conocimiento Consciente a través del enlace en la descripción. Su apoyo nos ayuda a profundizar en temas que realmente despiertan. Pero ahora, atención, porque a continuación hablaré sobre por qué la mayoría de las personas no se atreven a empezar, aún sabiendo lo que deben hacer. La verdad es que, aunque conozcan la solución, seguirán viviendo en piloto automático, se lamentarán por sus olvidos, culparán a la edad, tomarán vitaminas y esperarán que todo se arregle por sí solo. Pero nada cambiará, porque es más cómodo esperar que actuar, y el hábito es más fuerte que la razón. Recuerdo a una mujer que conocí en un seminario, tenía unos 60 años. Sus ojos estaban vivos, pero su voz reflejaba cansancio. Dijo: «Entiendo todo, incluso he anotado todo lo que dijeron, pero tengo miedo de comenzar. ¿Y si no lo consigo?». Ese miedo la paraliza. Es sutil pero peligroso, pues le roba la oportunidad de un futuro mejor. No se trata solo de la memoria, que muchos creen inmutable, como el color de los ojos o la estatura, que se desvanece inevitablemente con la edad. Eso es falso. La memoria no es un órgano inerte, es viva, responde a cómo vivimos, a lo que permitimos ocupar nuestra atención, y sobre todo, puede volver. Pero para ello, hay que dar un paso. No esperar, no confiar, no posponer, sino comenzar con una acción simple, cambiar de ruta, respirar conscientemente, disfrutar de una noche de silencio. A veces, son esos pequeños detalles los que encienden la fuerza interior que nos redescubre. ¿Cómo influye la postura en la memoria? ¿Cómo el estrés bloquea el oxígeno al cerebro? ¿Cómo las nuevas tareas reactivan viejas conexiones neuronales? No es teoría, es un camino accesible a quien esté dispuesto a dejar de vivir en modo supervivencia y a comenzar a vivir desde el interior. Recuerden, la memoria no es el pasado, es la herramienta para el futuro,
es la capacidad de no olvidar. Si creen, crean en ustedes mismos. Si están viendo este vídeo y sienten que les llega al alma, déjennos un comentario contándonos qué método comenzarán a aplicar hoy mismo. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse ahora al canal Conocimiento Consciente mediante el enlace en la descripción. Su apoyo nos ayuda a crear contenido que despierte la fuerza y el sentido que hay en cada uno. La memoria es solo el primer paso. A partir de aquí profundizaremos. No se lo pierdan.